Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en entrevista a Venevisión, recibimos como invitado al doctor Douglas León Natera. Él es el presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la orden. Doctor, casi siempre comenzamos estas entrevistas preguntándoles sobre en cuánto se ubica el déficit de insumos, material médico en la red tanto de salud pública como hasta en las clínicas privadas. Hoy quisiera preguntarle además si se mantiene en 95%, como lo había dicho recientemente, sobre otro tema, y es también la dieta para los pacientes que requieren una alimentación especial, se está cumpliendo, y otro problema que puede acarrear riesgos también para la salud, como es la comercialización de sangre, de bolsas de concentrado. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se está cumpliendo el acto médico en Venezuela así? Es muy difícil cumplir el acto médico con decoro cuando tú no tienes absolutamente nada en los hospitales. Todos los hospitales están con unas carencias por encima del 96-97% en cuanto a insumos, material médico quirúrgico y medicamentos. Es realmente tétrico lo que está pasando en los hospitales, porque el paciente no cuenta con esa ayuda fundamental y por supuesto el médico no tiene el soporte para poder aplicar el tratamiento adecuado al paciente cuando amerita algún tipo de actividad de este tipo. E incluso el medicamento faltante, el propio paciente, el familiar, el amigo, el acompañante, lo consigue en cualquier lugar para que pueda entonces el equipo de salud poder resolver el problema que presenta. Además de esto, no solamente es el medicamento que falta en los hospitales, que eso se lo venimos diciendo desde el año 2001, oiga eso, desde el 2001, se lo venimos recalcando a los ministros cuando nos oían, ahora se lo decimos por la prensa, radio y televisión, que ha venido disminuyendo la cantidad de medicamentos y los insumos y también los alimentos. Tenemos 7 u 8 años diciéndole al gobierno que en los hospitales hay carencias de alimentación, ni siquiera balanceada, sino que sencillamente que no hay alimentación y cuando se la dan es un pedacito de plátano o una agüita para que le distraiga el estómago al paciente. Y muchos pacientes prefieren irse para la casa a tratar de resolverse con la medio comida que hacen allá. Y lo que sucede también con esta falta de insumos y medicamentos sucede con los kits que se utilizan para muchos implementos médicos que se utilizan. Por ejemplo, en los bancos de sangre no hay el insumo necesario para depositarlos, incluso para preservar la sangre, y la cadena del frío no se cumple porque hay muchos apagones en muchísimos estados y eso afecta la preservación de este elemento forme tan indispensable para ayudar a aquel paciente que lo necesita. Doctor, aunque enorgullece el hecho de que hay profesionales del área de la salud venezolanos que están ocupando importantes cargos en el exterior, quisiera saber si ustedes llevan estadísticas del éxodo de médicos, de enfermeras y de otros profesionales del área, y también preguntarles sobre aquellos pacientes que abandonan Venezuela en busca de tratamientos o de cura para sus patologías fuera de nuestro país, el caso quizá de parturientas que se van a tener a sus hijos en Colombia, en Brasil, o personas con alguna otra enfermedad que abandonan Venezuela. Sí, es inédito esto que está pasando en Venezuela. Primero, las migraciones. Segundo, lo que ha tenido que el paciente ir a resolver sus situaciones en otros países, cosa que aquí en Venezuela era al revés. Aquí recibíamos a las personas del Caribe, las parturientas de las islas del Caribe venían a la maternidad Concepción Palacio con muchísima frecuencia a parir y aquí eran recibidos con los brazos abiertos. Ahora es al revés. En lugar de exportar el petróleo como veníamos haciéndolo hace 20 años, ahora estamos exportando enfermedades y la gente se nos está yendo, que es otro punto inédito en el argot médico venezolano. No conocíamos la palabra migración para el médico y el que se iba apenas era un porcentaje muy ínfimo. Iba a ser posgrado por lo general el colega, y a la semana o a las 2 semanas ya estaba aquí en Venezuela buscando trabajo o ya tenía su trabajo precisado.
no se conocía eso de éxodo tan abrumador que tenemos en la actualidad, y las cifras que manejamos en la Federación Médica ya pasan de 22.000 médicos que se nos han ido para el exterior. ¿En qué tiempo? Bueno, realmente nos dimos cuenta de esto, que iba siendo más grueso el número a partir del año 2003, cuando de pronto en las asambleas de los hospitales veíamos que en lugar de estar 250 o 300 médicos en un auditorio que generalmente lo teníamos bastante copado para hacer los planteamientos de la crisis hospitalaria, que generalmente la hemos tenido, pero no tan aguda o hiperaguda como lo tenemos actualmente. Entonces, del 2003 hacia acá, es decir, hace unos 15 años, hemos visto cómo ha venido creciendo, y en los últimos 3 ha sido realmente muy numeroso, y por eso es que nos alarma el hecho de que se nos está yendo los médicos de diferentes edades. No es que se van los jóvenes y nos quedamos los mayores, no. Se están yendo de diferentes edades a diferentes lugares del mundo. Habló de que Venezuela está exportando enfermedades. ¿Cuáles y por qué? Sí, tenemos los casos de sarampión. El año 94, en 1994, los ministros de Salud de las Américas acordaron liberar a las Américas del sarampión. Resulta que en el 2001 tuvimos único país de América con brote de sarampión, y así lo fuimos repitiendo en el 2008-2009. En la actualidad tenemos un brote importante de sarampión, y hay casos en Colombia y en Brasil, productos de la ida de venezolanos hacia estos países, y entonces estamos contaminando a los países hermanos con estas enfermedades que estaban controladas anteriormente acá en Venezuela, como es el caso del sarampión, la malaria, tuberculosis y otras que ahora están en el país, y no hay manera de que el gobierno haga lo propio para que se resuelva el problema. A propósito de que hoy es Día Mundial del Parkinson, ¿cómo está la situación de pacientes no que requieren una atención puntual en un centro de salud, sino que tienen enfermedades crónicas o enfermedades que requieren tratamiento de manera permanente? Los que tienen Parkinson, los pacientes oncológicos que hemos visto han protagonizado protestas en la calle pidiendo las medicinas que necesitan, los pacientes trasplantados que también requieren medicamentos para evitar el rechazo del órgano. Es un viacrucis lo que están cruzando, lo que están atravesando los pacientes venezolanos, el que se enferma y sus familiares que sufren junto con ellos, con las enfermedades crónicas y las enfermedades agudas, con todas, porque no hay el acceso al medicamento de manera rápida, como sucedía hace 20 años, hace tanto tiempo, que ibas a cualquier farmacia y las conseguías. Ahora es absurdo lo que está pasando, pero está sucediendo de que no solamente Parkinson, también tenemos pacientes con diabetes, con epilepsia, con enfermedades crónicas. Tú lo mencionaste, los pacientes de trasplante que de pronto no tienen el medicamento para que se pueda preservar el órgano, y entonces después de tanto problema, con tanta técnica, con tanto organización que hacen los equipos de trasplantes, se ha logrado conseguir el órgano y colocárselo al paciente que lo necesita. De pronto entonces al año o a los 3 años comienza a haber el rechazo porque no tiene el medicamento a la mano, o si le llega, en lugar de tomárselo todos los días, tiene que esparcirlo cada 3 días o 4 días para más o menos prolongar la vida de ese órgano. Entonces eso es algo que se le ha venido diciendo al gobierno. Los pacientes salen a la calle, que deberían salir más, de paso, porque el que sufre las consecuencias de lo que está pasando en Venezuela es el enfermo, y lo lleva a cuesta a los familiares. Entonces allí lo que sucede esporádicamente, que el paciente, las madres, como en el JM de Los Ríos hace unos días, que salieron a protestar por los medicamentos oncológicos de sus niñitos, que de paso fueron muy maltratadas por el gobierno y el director del hospital, porque fueron sacadas de la parte hotelera donde ellas están, y eso del binomio madre-hijo, que los pediatras preconizan con tanto ahínco, lo están eliminando, porque entonces dejan al niñito hospitalizado y no le permiten que la madre o el representante esté allí con ellos, que lo necesitan, porque el niñito enfermo necesita mucho apoyo. Todo enfermo necesita apoyo, pero el niñito necesita, además del apoyo, el soporte de tener allí a la madre
para darle consuelo y lo que significa tener un familiar cercano allí en una enfermedad, como este caso, en una enfermedad terminal oncológica, donde no se le puede resolver el problema de manera inmediata y de manera indefectible. Si no hay el medicamento y no hay cómo operarlo, ese paciente va directo a la sepultura porque no hay cómo resolver el problema de manera inmediata y el cáncer no espera. Ante esta radiografía, ¿qué hay que hacer, además de la protesta que tienen para la próxima semana? Bueno, el equipo de salud, fundamentalmente el médico, todos los días está exigiendo por los pacientes, está solicitándole a la dirección del hospital que dote el servicio, pero es una discusión estéril. Fíjese, por ejemplo, lo que sucedió hace 2 días en el Hospital Clínico Universitario en el Servicio de Pediatría Cardiológica, donde les robaron todo. Usted no tiene ni siquiera cómo buscar la información de los niñitos que tienen en control diario o interdiario o mensual. Entonces son 1.500 o 2.000 muchachitos que ahora se quedan sin el servicio porque no hay manera de saber qué es lo que tienen estos 1.500 niñitos, y es una denuncia que colocó el jefe del servicio hace 2 días y salió en prensa el día de ayer. Entonces, eso sucede no solamente en el Hospital Clínico Universitario, sucede en el Hospital Raúl Leoni de San Félix, donde vimos en la prensa regional, en el Caroní, que en 9 semanas en el área de emergencia murieron 114 personas. Entonces, fíjense lo que está pasando en los hospitales, lo que está pasando en las casas. No hay medicamentos y no hay comida. Entonces, eso es una responsabilidad del Estado de buscar solución de manera inmediata a esto que está pasando en el país. Entonces, que además de esta solicitud que hace el médico de manera permanente, el día 17, el próximo martes, va a haber una protesta nacional de todo el sector salud, Federación Médica, sindicatos, UNEXASTO, otros sindicatos de la salud, las sociedades médicas hospitalarias, SOMIR, en fin, todo y el equipo de salud en general, la intergremial de la salud, todos juntos hacer una manifestación pública en los 23 estados y en el Distrito Capital para que tratar de incentivar de una manera directa al gobierno a que de una vez por todas trate de resolver el problema que es realmente vergonzoso lo que está pasando en Venezuela, y tenemos un holocausto causado por el propio gobierno. La Federación Médica siempre se ha mostrado en favor del llamado canal humanitario. En caso de que el Ejecutivo Nacional no permita el ingreso de manera formal, ¿existe otro mecanismo o en todo caso están haciendo diligencias para lograr que entren al país provenientes del exterior medicinas, insumos y equipos médicos? Mira, aquí el canal humanitario lo estamos solicitando muchísimo, no solamente a la Federación Médica Venezolana, porque nosotros hemos hecho nuestra vía a través de nuestras instituciones internacionales y las ONG con las que hemos tratado, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, Farmacéuticos Sin Fronteras, la Asociación Médica Mundial, el Consejo Médico Mundial, el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, la Confederación Médica Latinoamericana y el Papa. También le hemos llevado comunicación directa al Papa en una audiencia privada que tuvimos el año pasado, los médicos latinoamericanos, ibero-latinoamericanos. Y el Papa se mostró conocedor de manera clara de lo que está pasando en Venezuela. Y los gremios en general también, y los partidos políticos, la Asamblea Nacional, en la misma vía, buscando de que se abra el canal humanitario, pero para abrirlo necesitamos el placer del gobierno para que al llegar en las fronteras, en las aduanas, esto pueda ser tramitado con facilidad y no haya obstáculos para que esto llegue al hospital o al centro de acopio donde se decida tener para después distribuirlo. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias por venir a hablar con nosotros. Siempre a la orden. Agradecemos nuevamente la visita del doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. A ustedes también les damos las gracias por haber seguido Entrevista Venevisión y les pedimos que se queden allí porque al regreso de la pausa tenemos información de estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina.